bullying, como ya se conoce, estamos hablando de un acoso moral, emocional y que llega ya incluso a grados de violencia en el ámbito escolar. Entonces, esto es más o menos lo que se está ahorita definiendo. Lo que se está viendo entonces es el aumento de la violencia en la edad escolar, sobre todo en los primeros dos niveles, que es la enseñanza primaria y la secundaria, aunque también en preparatoria sigue y en universidad también sigue. Esto es algo que se ha extendido. Ahora, también no es algo únicamente que se haga entre estudiantes. También puede ser de los estudiantes a los maestros, de los maestros a los estudiantes, por así decirlo, de la administración de la escuela hacia los alumnos, de la administración de la escuela hacia los maestros o viceversa. Entonces ya no hay tanto como una forma ascendente de jerarquía, sino que ahora ya se ha perdido completamente todo este movimiento, perdió su centro y se da en todas las direcciones habidas y por haber. O sea, incluso puede haber hasta grupos de padres de familia que ejerzan una especie de bullying sobre la escuela, sobre alumnos o sobre maestros. Porque estamos hablando no solamente de cuestiones de violencia física, también el acoso moral, el acoso psicológico es considerado bullying. Y este es el más difícil de detectar, porque obviamente tiene que ver con desgastar emocionalmente, digámoslo así, a la víctima para hacerlo sentir en tal grado de vulnerabilidad que estalle. Y entonces pueda llegar a casos desde suicidio, deserción escolar y obviamente pues la autoestima que va a estar ahí toda. Quienes bulean, quienes inician el bullying son muy manipuladores porque sí tienen una inteligencia social. Sin embargo, esa falta de empatía es lo que les hace falta como para desarrollar amabilidad, bondad y compasión por la otra persona. Pero esto es obviamente porque ellos tampoco no lo tienen en su casa. Tienen papás que tampoco han sido amables con estos niños, compasivos ni bondadosos. Entonces, los mismos papás son aquellos que les hablan y les hablan humillándolos, burlándose, ninguneándolos, devaluándolos, criticándolos. En algunas otras formas, quizás sean papás que utilicen hasta el mismo contacto físico con el hijo para hacerlo sentir mal. Y entonces utilizan contactos físicos inadecuados con esos niños y esas niñas. Eso en un niño provoca mucho enojo, mucho enfurecimiento y por eso busca de una u otra forma quien se lo pague, quien le pague eso que está sucediendo en su casa. Y eso va a provocar, entonces, cuando detecta un niño o una niña que tiene una facilidad empática, amable, cordial, bondadosa con otros niños, va a generar una envidia. Entonces, como no puede ser como esa persona, entonces se va a dedicar a destruirla. Ese es el gran triunfo o satisfacción que tienen los que generan el bullying, los que bulean, como dicen hoy en día. Esta mancuerna de niños surge de una sola, por así decirlo, situación o forma de relacionarse de los papás con estos hijos, sea quienes bulean o sean los buleados. Aquí lo que estamos viendo es que los papás tienen muy poca noción de la realidad. Los papás, por eso ambos tienen que ir a terapia, tienen que trabajar una adecuada noción de su realidad, de lo que están viviendo. Porque, a fin de cuentas, están generando violencia en los hijos. Y unos hijos van a responder siendo sumisos y otros hijos van a responder siendo agresivos. Y esta es la característica principal que tienen los papás que generan este tipo de niños, niñas, ¿no? Tanto buleadores como aquellos que son víctimas del bullying.
Porque obviamente también un niño que es buleado es muchas de las veces porque no sabe defenderse. Y esto también puede ser provocado porque los papás lo han reprimido tanto y lo han hecho sentir tan mal que no le queda de otra, no aprende a defenderse, uno. O bien, también son tan agresivos con él que su forma de respuesta es agredir a otros compañeros que él ve en situación de vulnerabilidad. Entonces, de todas formas, en uno o en otro caso, la responsabilidad cae en los papás, y que este tipo de papás tiene que cuidar los niveles de violencia que utiliza con los hijos, sobre todo estas palabras que humillan, las risas, que luego cuando dicen cala más la risa. Entonces hay papás que se burlan de los hijos cuando lloran, cuando algo les duele, cuando se caen, cuando se pegan. O sea, tenemos que comprender que no es un chiste. Tenemos que tomar la seriedad. Eso es empatía. Empatía es poderme poner yo, tener la capacidad de ponerme en la vida del otro y sentir el dolor, sentir la alegría, sentir cualquier tipo de emoción en otra persona, para poder estar atento, escucharla, estar atento a sus emociones. Como papás, debería de ser la primer cualidad que deberíamos de tener con los hijos. Cuidar de poner sobre apodos. Es que yo le digo gordo porque se oye, no, o sea, es un apodo, punto. Entonces tienes que cuidar todo este tipo de cosas. Tu hijo merece un trato con dignidad y respeto como persona que es.